Buenas, profesor. En el día de hoy mi grupo y yo tenemos el gusto de hacer la exposición sobre el tema sesión de crédito conformado por los integrantes Liz Daray, Cristian Parris y mi persona Marisela Torres. Bien, ¿en qué consiste la sesión de crédito? La sesión de crédito consiste en las transferencias de cuentas pendientes por recuperar, es decir, la entidad que otorgó un financiamiento renuncia a su derecho de cobro en favor de un tercero. La sesión de crédito es una operación de la que se benefician las organizaciones de forma habitual con el fin de no paralizar su activo circulante y asegurar el correcto funcionamiento de su actividad. Es una operación considerada dentro de la rama de créditos para empresas por la que cualquier documento, independientemente de su formato, recibo, facturas, letras, etcétera, que aparezca dentro del activo, pueda ser anticipado mediante un contrato de cesión de crédito. El nuevo acreedor, a cambio de las facultades recibidas, paga una contraprestación al prestamista original. Este se beneficia entonces con un ingreso de liquidez inmediato. Ok, ¿cómo funciona la cesión de crédito? Imaginemos que una empresa tiene en su activo un recibo o factura pendiente de cobrar por una venta de un producto o la prestación de un servicio determinado. Esta factura o recibo vence dentro de 90 días, pero a la empresa le hace falta la liquidez de forma inmediata. Lo más inteligente sería acudir a una entidad financiera con el fin de que nos adelanten el importe de esta factura o recibo con la consiguiente comisión y tipo de interés. De esta forma, la empresa cobraría de forma inmediata. Los partícipes involucrados en una sesión de crédito son los siguientes: el cedente, que es el acreedor original del préstamo; el cesionario, que es un nuevo acreedor que puede recuperar el financiamiento; y el cedido, que es el deudor del crédito. Algunas de estas características principales que contiene la sesión de crédito es que no es necesario el consentimiento de un deudor para la transferencia del préstamo. Algunas obligaciones no pueden ser cedidas, como los derechos de alimentos. Estos deben pagarse únicamente por los padres a sus hijos menores. El precio pagado por el cesionario depende del valor presente del financiamiento. Y por último, pero no menos importante, la transferencia se formaliza ante un notario, o sea que queda el registro del contrato de cesión de créditos. Ahí se detallan las responsabilidades asumidas por los partícipes. Los tipos de cesión de crédito son dos: los sin recursos y con recursos. Sin recursos es cuando el deudor se declara en insolvencia. El cedente quedará exento de toda responsabilidad, o sea que el nuevo acreedor no puede reclamar al prestamista original por el incumplimiento del préstamo. Y con recurso es cuando el deudor no devuelve el préstamo en los plazos pactados. Al cederle deberá responder ante el cesionario. En otras palabras, existe una responsabilidad solidaria. Se representan otras dos más, que es con notificación y sin notificación. Con notificación, este requiere decir que en el momento en el que el cedente le vende a su derecho de cobro al cesionario, ambos están de acuerdo en notificar al deudor acerca del cambio de titularidad del acreedor. Y sin notificación, este es cuando se realiza la operación de crédito sin necesidad de informar al deudor sobre la transacción del derecho de cobro. Dentro de la poca regulación que hay en el derecho, en el Código Civil, se expresa mención a varios supuestos de exenciones especiales, como son la cesión de derechos hereditarios, que se entienden como la venta en abstracto de una herencia, donde el cedente, respondiendo a su calidad de heredero y como especial saneamiento, debe restituir el precio recibido. Se establecen también cierta normativa para el caso en que hubiera aprovechado el fruto de la herencia o recibido alguna cosa. El cesionario asume la obligación de abonar al cedente lo que hubiera pagado por deudas de herencia o créditos contra la misma. La cesión de ciertos derechos es rentas y productos en totalidad, en cuyo caso el cedente responde por legitimidad del todo, no estando obligado a sanear cada cosa que en particular.
y cesión de créditos litigiosos, que es cuando se está discutiendo sobre ellos su existencia o titularidad en un juicio, donde se reconoce el derecho que tiene el deudor a extinguir, como se explicó. Gracias. Bien, un ejemplo de cesión de créditos. Para entender cómo funciona una cesión de créditos, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que una empresa ha vendido una maquinaria por 20.000. Vencido su pago en 90 días, se ha aplicado un crédito de proveedores. Casi al instante de concretar la transacción, como la compañía necesita efectivo, decide transferir sus derechos de cobro. De esa forma, acuerda con el banco un reconocimiento de una tasa anual equivalente de 7,5%. Contrato de cesión de crédito. El contrato de cesión de crédito es el documento legal a través del cual se materializa la operación entre el cedente y el cesionario. Esta formalización suele hacerse ante notario y en el contrato aparecen todos los datos completos de cedente y cesionario, así como el importe por el que se cede el derecho de cobro. Por otra parte, el cesionario recibirá del cedente ante todos los documentos de crédito firmados. En este contrato, el cedente responde de la legitimidad del crédito frente al cesionario y también ha de especificarse su responsabilidad frente a la deuda. Es solidaria con el deudor, es decir, si se hace con o sin recurso. Consideración jurídica. La cesión de crédito se configura como un acuerdo de voluntades entre un acreedor que transmite la titularidad del derecho llamado cedente a un tercero, el cesionario, que se pone en la posición jurídica del acreedor primitivo. Un contrato translativo, porque la notificación al deudor no es un elemento que sea constitutivo del mismo. Se realiza también mediante una escritura pública, sufriendo efecto desde el momento de la firma frente a terceros. No requiere una forma específica de redacción. La cesión produce efectos frente a todos por ser una escritura pública de transmisión del derecho de crédito, sin perjuicio del pago liberatorio que pudiera hacer el deudor que, sin conocer la cesión, satisfaga al acreedor original y quede libre de sus obligaciones. Supone un negocio jurídico de disposición bilateral en el que sus sujetos son el acreedor o cedente y el cesionario, mediando entre ellos un consentimiento. El consentimiento del deudor cedido no es necesario, pero sí debe ser notificado. Cesión de crédito en ejecución de la reclamación. Se consideran los derechos accesorios en la cesión de crédito dentro de lo que se incluye el embargo acordado en el procedimiento ejecutivo. La cesión procesal permite al cesionario continuar con la ejecución. Ejercer el derecho de retracto. El deudor puede cancelar la deuda contraída gracias al derecho de retracto, reembolsando al cesionario lo que ha pagado por ese crédito al cedente. Es lo que se conoce como el derecho de retracto en la cesión de créditos litigiosos. En la venta de crédito, el deudor tiene derecho a extinguirlo. Se le reembolsa al cesionario el precio que haya pagado, las costas y los intereses de los días de pago. Un crédito se tiene por litigioso desde que se contesta la demanda que lo vincula. El deudor puede usar 9 días de su derecho desde que la reclamación se le haga. La jurisprudencia interpreta que un crédito es litigioso desde que se interpone la demanda judicial del acreedor
reclamando este crédito hasta que se le fija la sentencia del juez en ese momento de procedimiento, siempre que el deudor se oponga a extinguirla de la reclamación. La cesión de créditos en la actualidad. Hoy en día la cesión de crédito resulta un remedio para los bancos y una muy buena oportunidad para los inversores, ya que las entidades financieras realizan movimientos de ventas y de carteras. Hay una evolución de las tasas de morosidad por la creciente crisis que desató desde el inicio de la pandemia y se presentan oportunidades para inversores.